Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre, instantes que cambian nuestra perspectiva del mundo, del amor y de las personas que creíamos conocer completamente. Esta es la historia de Clara, una mujer que pensaba saberlo todo sobre su esposo Roberto, hasta que él partió de este mundo y dejó atrás un secreto que transformaría su corazón de maneras que nunca imaginó. Clara y Roberto se conocieron en una pequeña librería del centro de la ciudad. Él era un hombre tranquilo, de sonrisa amable y ojos que parecían guardar 1000 historias. Ella trabajaba como profesora de literatura en una escuela secundaria, una mujer de espíritu soñador que encontraba poesía en las cosas más simples de la vida. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron entre los estantes de libros antiguos, supieron que algo especial estaban haciendo. Se casaron un otoño lluvioso, cuando las hojas doradas cubrían las calles como una alfombra mágica. No tuvieron una boda grande ni ostentosa, solo ellos dos, algunos amigos cercanos y la promesa sincera de amarse en los días buenos y en los difíciles. Roberto trabajaba como contador en una empresa modesta, y aunque nunca tuvieron lujos excesivos, construyeron una vida llena de pequeñas alegrías, cenas a la luz de las velas, paseos por el parque los domingos, y conversaciones profundas que se extendían hasta la madrugada. Pero había algo en Roberto que siempre despertó la curiosidad de Clara, aunque nunca se atrevió a presionar demasiado. Cada martes, sin falta, su esposo se levantaba temprano, se vestía con esmero especial y anunciaba con la misma frase de siempre: «Voy al banco, mi amor. Regreso en un par de horas». Durante 36 años, este ritual se repitió. 36 años de martes consecutivos. Al principio, Clara pensó que se trataba de algún asunto financiero recurrente, quizás alguna inversión que Roberto manejaba con cuidado. Con el tiempo se acostumbró tanto a esta rutina que dejó de cuestionarla. Se convirtió en parte del ritmo de su vida juntos, como el tic-tac del reloj en la sala o el aroma del café por las mañanas. Roberto nunca hablaba mucho sobre esas visitas al banco. Cuando Clara le preguntaba, él simplemente sonreía con esa expresión serena que tanto amaba, y respondía: «Solo asuntos de rutina, nada de qué preocuparse». Y ella, confiando plenamente en él, aceptaba esa respuesta sin más. Los años pasaron como hojas de un libro que se voltean suavemente. Celebraron aniversarios, enfrentaron desafíos, compartieron risas y lágrimas. No tuvieron hijos, pero se tenían el uno al otro, y eso siempre les pareció suficiente. Roberto era el tipo de hombre que recordaba los pequeños detalles: el té favorito de Clara, la forma en que le gustaba que doblaran las mantas, las flores que más la hacían sonreír. Era atento, cariñoso, y tenía esa cualidad rara de hacer que Clara se sintiera vista y valorada cada día de su vida. Pero como todas las historias de amor en este mundo, la suya también tuvo que enfrentar el inevitable paso del tiempo. Roberto comenzó a enfermarse cuando tenía poco más de 60 años. Al principio fueron síntomas leves, que ambos ignoraron, achacándolos al cansancio o al estrés. Pero eventualmente, los médicos confirmaron lo que ninguno quería escuchar: una enfermedad terminal que no tenía cura. Clara se convirtió en su cuidadora, su compañera incansable en esa batalla que sabían estaba perdida desde el principio. Aún así, Roberto mantuvo su espíritu tranquilo. Incluso en sus días más difíciles, cuando el dolor era casi insoportable, seguía preocupándose más por ella que por sí mismo. «Estarás bien, mi amor», le decía, acariciando su mano con dedos que cada vez tenían menos fuerza. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Lo que más sorprendió a Clara fue que, incluso en medio de su enfermedad, Roberto insistía en mantener su ritual de los martes. Aunque su cuerpo se debilitaba semana tras semana, se las arreglaba para vestirse, caminar lentamente hasta la puerta y hacer ese viaje al banco que había realizado durante más de 3 décadas. Clara le ofrecía acompañarlo, preocupada por su fragilidad, pero él siempre declinaba gentilmente. «Es algo que necesito hacer solo, mi amor. Por favor, entiéndeme». Y ella entendía, o al menos intentaba hacerlo. Respetaba su necesidad de mantenerse aparte de su rutina, esa pequeña parcela de normalidad en medio del caos de la enfermedad. Aunque en su corazón crecía una curiosidad cada vez mayor, nunca presionó. El amor que sentía por Roberto era más fuerte que cualquier pregunta sin respuesta. Una mañana de martes, más fría de lo habitual, Roberto no se despertó. Clara lo encontró en paz, con una expresión serena en el rostro,
como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto necesitaba. El dolor que sintió fue como un vacío inmenso que se abría en su pecho. Un silencio ensordecedor que llenó cada rincón de la casa que habían compartido durante tanto tiempo. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de arreglos funerarios, condolencias y lágrimas que parecían no tener fin. Amigos y familiares la rodearon con amor, pero nada podía llenar el espacio que Roberto había dejado. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía sin su presencia. Fue una semana después del funeral cuando Clara, mientras organizaba los documentos y papeles de Roberto, se topó con algo inesperado. Entre los archivos financieros cuidadosamente ordenados, encontró una pequeña libreta de cuero gastado que nunca había visto antes. La cubierta estaba desgastada por el tiempo, y las páginas amarillentas sugerían años de uso. Con manos temblorosas, Clara abrió la libreta. En la primera página, con la letra impecable de Roberto, estaba escrito: Mis martes. Un registro de gratitud y amor. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras pasaba las páginas, descubriendo entrada tras entrada, fechadas meticulosamente, una por cada martes durante 36 años. Pero no eran registros bancarios. No eran inversiones ni transacciones financieras. Eran algo completamente diferente, algo que hizo que las lágrimas comenzaran a rodar por las mejillas de Clara, incluso antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba leyendo. Las entradas hablaban de personas, nombres, historias, encuentros. Roberto había usado esos martes no para ir al banco como ella siempre creyó, sino para algo mucho más extraordinario. Cada semana, durante más de 3 décadas, su esposo había dedicado ese tiempo a ayudar a alguien en necesidad. Clara leyó con asombro creciente. Había una entrada sobre una joven madre soltera llamada Ana, quien luchaba por mantener a sus 3 hijos después de perder su trabajo. Roberto la había ayudado a pagar el alquiler durante 6 meses hasta que ella encontró un empleo estable. Otra entrada hablaba de un anciano llamado Héctor, un veterano que vivía solo y no tenía familia. Roberto lo visitaba regularmente, le llevaba comida, y simplemente se sentaba a escuchar sus historias de juventud. Página tras página, Clara descubría un lado de su esposo que, aunque siempre supo que era bondadoso, nunca imaginó en toda su magnitud. Roberto había ayudado a estudiantes a pagar sus estudios. Había apoyado a familias en momentos de crisis. Había sido un amigo silencioso para aquellos que no tenían a nadie más. Y lo más sorprendente de todo era que lo había hecho en completo anonimato, sin buscar reconocimiento ni gratitud. En una de las entradas más conmovedoras, fechada 20 años atrás, Roberto escribía sobre una niña llamada Sofía que necesitaba una operación urgente que su familia no podía costear. Él había organizado discretamente una forma de cubrir los gastos médicos, asegurándose de que los padres nunca supieran de dónde venía la ayuda. Hoy vi a Sofía corriendo en el parque, escribía Roberto. Su risa es el pago más grande que podría recibir. Clara me preguntó por qué llegué tarde a casa. Le dije que el banco estaba lleno. No es una mentira. Mi corazón está lleno. Clara no podía dejar de llorar. Cada entrada era un testimonio del corazón generoso de Roberto, de su compromiso silencioso con hacer del mundo un lugar mejor. Pero lo que más la conmovió fue una entrada reciente, escrita apenas unos meses antes de su muerte. Sé que mi tiempo se acaba, había escrito Roberto con letra temblorosa, y me duele pensar que tendré que dejar estos martes, estas conexiones que han dado tanto significado a mi vida. Pero lo que más me duele es pensar en Clara descubriendo esto. No se lo oculté porque no confiara en ella. Lo hice porque conozco su corazón y sé que si hubiera sabido, habría querido ayudar también. Habría dado todo lo que tenemos. Y aunque eso habla de su belleza, yo quería que ella tuviera seguridad, que nunca le faltara nada. Así que guardé este secreto, este pequeño mundo aparte donde podía hacer el bien, sin comprometer su bienestar. Las lágrimas de Clara caían sobre las páginas mientras continuaba leyendo. Si estás leyendo esto, mi amor, significa que ya no estoy contigo en cuerpo, pero quiero que sepas que cada martes, cada acto de bondad, fue también por ti, porque me enseñaste con tu ejemplo qué significa amar de verdad, porque tu compasión, tu forma de ver lo mejor en las personas, me inspiró a ser un mejor hombre. Cada vez que ayudé a alguien, lo hice pensando en cómo tú lo habrías hecho. Con qué gracia y amor habrías extendido tu mano.
Clara cerró la libreta y la abrazó contra su pecho, sollozando con una mezcla de dolor y asombro. Durante 36 años, había querido conocer cada aspecto de su esposo, y sin embargo, él había guardado este hermoso secreto, no por egoísmo o desconfianza, sino por amor, por el deseo de protegerla, de cuidarla, mientras seguía el llamado de su corazón a ayudar a otros. Pero en la libreta no era todo. Al día siguiente, Clara decidió hacer algo que nunca había hecho: visitar el banco un martes. Necesitaba entender completamente qué había sido ese lugar para Roberto todos esos años. Se vistió con cuidado, tomó la libreta y caminó las mismas calles que su esposo había caminado durante décadas. Cuando entró al banco, se dirigió a uno de los empleados más veteranos, un hombre de mediana edad, con gafas y expresión amable. «Disculpe», dijo Clara con voz suave. «Mi esposo, Roberto Méndez, venía aquí todos los martes durante muchos años. Él falleció recientemente, y estoy tratando de entender, de conocer esta parte de su vida». El rostro del empleado se iluminó con reconocimiento, pero también se ensombreció con tristeza. «Señora Méndez», dijo con respeto, «lo lamento mucho. Don Roberto era una persona muy especial para todos nosotros aquí. Le pidió que lo acompañara a una oficina privada. Una vez allí, el empleado le explicó que Roberto no solo venía a realizar transacciones bancarias. Había establecido, años atrás, un fondo especial que administraba personalmente. Cada martes, retiraba una cantidad modesta de dinero que luego distribuía discretamente entre las personas que había identificado como necesitadas. Pero había más», continuó el empleado. «Don Roberto también organizaba encuentros aquí. Conocía a muchas personas que pasaban por dificultades, y este banco se convirtió en una especie de punto de encuentro. Él conectaba a personas que necesitaban empleo con empleadores que conocía. Ayudaba a llenar formularios para quienes tenían dificultades con el papeleo. Simplemente estaba presente para quien lo necesitara». El empleado abrió un cajón y sacó una carpeta. «Después de enterarnos de su fallecimiento, algunos de nosotros recopilamos esto para usted. Pensamos que querría saberlo». Dentro de la carpeta había docenas de cartas. Cartas de personas cuyas vidas Roberto había tocado. Testimonios de gratitud. Historias de cómo su ayuda había cambiado destinos. Fotografías de familias sonrientes que querían que Clara supiera el impacto que su esposo había tenido. Una carta de Ana, la joven madre soltera ahora con sus hijos ya adultos. «Gracias a su esposo, mis hijos pudieron crecer con un techo sobre sus cabezas. Uno de ellos ahora es médico, otro es maestro, y mi hija trabaja ayudando a otras madres en situaciones difíciles. Todo porque un hombre bondadoso decidió creer en nosotros cuando nadie más lo hacía». Una carta de un joven llamado Marcos que había estado al borde del abandono escolar. Roberto no solo le había ayudado con los gastos, sino que se había convertido en su mentor, en la figura paterna que nunca tuvo. «Me gradué con honores», escribía Marcos, «y ahora trabajo como ingeniero, ayudando a construir escuelas en comunidades de bajos recursos. Llevo el legado de Don Roberto en cada proyecto que inicio». Había incluso una carta del anciano Héctor escrita poco antes de su propia muerte. «Roberto fue el hijo que nunca tuve. Nuestras conversaciones de los martes me dieron razón para seguir adelante. Cuando yo también parta, lo haré en paz, sabiendo que la bondad de ese hombre me acompañó en mis últimos años». Clara leyó cada carta, cada testimonio, cada historia, y con cada una, su comprensión del hombre con quien había compartido su vida se expandía de formas que nunca había imaginado. Roberto no era solo su esposo amoroso y atento. Era un ángel silencioso para decenas de personas, un faro de esperanza en los momentos más oscuros de sus vidas. Esa noche, de vuelta en su casa vacía, Clara se sentó en la mecedora que había sido el lugar favorito de Roberto para leer. Abrió nuevamente la libreta y la leyó de principio a fin, esta vez con una perspectiva diferente. Ya no era solo dolor lo que sentía, sino también un profundo orgullo y amor. Pero entonces, en las últimas páginas de la libreta, encontró algo más, una carta dirigida a ella sellada en un sobre que Roberto había pegado cuidadosamente en la contratapa. «Mi querida Clara», comenzaba la carta con la letra familiar de su esposa. «Si estás leyendo esto,
Significa que finalmente descubriste mi secreto de los martes. Sé que debe ser abrumador, tal vez incluso confuso. Quiero explicarte por qué lo hice de esta manera. ¿Por qué nunca te lo conté directamente? Cuando nos conocimos en aquella librería hace tantos años, vi en ti una luz que iluminaba todo a tu alrededor. Tu compasión por tus estudiantes. Tu forma de ver la belleza en las pequeñas cosas. Tu capacidad de amar sin condiciones. Me enamoré no solo de ti, sino de la persona que me inspirabas a ser. Antes de conocerte, era un hombre común, enfocado en mi trabajo y en mi propia vida. Pero tú me enseñaste que hay un propósito más grande, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden crear ondas que se expanden mucho más allá de lo que podemos ver. Los martes comenzaron por casualidad. Un día, camino al banco. Vi a una mujer llorando en la calle. Acababa de ser desahuciada de su apartamento. Algo en mí, algo que tú habías despertado, me hizo detenerme. La ayudé ese día, y la sensación que experimenté fue indescriptible. Sentí que había encontrado una forma de devolver al mundo un poco de todo lo bueno que tú me habías dado. Y así continuó. Cada martes se convirtió en mi día para sembrar esperanza. Pero nunca te lo dije, porque te conozco, mi amor. Sé que habrías querido sumarte, habrías dado hasta la última moneda que teníamos. Y aunque eso habla de tu hermoso corazón, yo quería protegerte, asegurarme de que siempre estuvieras cuidada. Fui egoísta en ese sentido. Quería mi pequeño secreto, mi forma personal de hacer el bien mientras sabía que tú estabas segura en casa. Tal vez fue un error, pero lo hice con amor. Ahora que ya no estoy, tengo una petición para ti. En el banco, hay un fondo que he mantenido durante todos estos años. No es una fortuna, pero es suficiente para continuar ayudando por un tiempo más. Quiero que consideres seguir con esta tradición, pero solo si nace de tu corazón, no por obligación hacia mi memoria. También quiero que sepas que cada persona a la que ayudé, cada martes que invertí en hacer el bien, lo hice pensando en ti. Porque eres mi inspiración, mi razón para querer ser mejor. Amarte me enseñó a amar al mundo. No llores demasiado por mí, mi amor. He vivido una vida plena a tu lado. He conocido el verdadero amor y he tenido el privilegio de hacer una pequeña diferencia. ¿Qué más podría pedir un hombre? Cuando me extrañes, sal a caminar por el parque que tanto amábamos. Mira las flores, escucha los pájaros y sabrás que de alguna forma siempre estaré ahí contigo. Y si decides continuar con los martes, sabrás que estamos trabajando juntos, como siempre debió ser. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de esta vida. Tuyo para siempre, Roberto. Clara dobló la carta con cuidado, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de comprensión, de amor profundo, de gratitud por haber tenido el privilegio de compartir su vida con un hombre tan extraordinario. Los días siguientes fueron de reflexión profunda. Clara visitó a algunas de las personas cuyas cartas había recibido. Conoció a Ana y sus hijos. Escuchó directamente de Marcos cómo Roberto había cambiado su vida. Visitó el lugar donde el anciano Héctor solía encontrarse con su esposo. Cada encuentro agregaba otra capa de comprensión, otro matiz al retrato del hombre que había amado. Y mientras conocía estas historias, Clara comenzó a ver su propia vida de una manera diferente. Siempre se había considerado una persona simple, una maestra que intentaba hacer su mejor esfuerzo con sus estudiantes, pero ahora comprendía que su influencia había sido mucho mayor de lo que jamás imaginó. Roberto, el hombre que había tocado tantas vidas, había sido inspirado por ella. 2 semanas después de descubrir el secreto, un martes por la mañana, Clara se levantó temprano. Se vistió con cuidado, tomó la libreta de Roberto y caminó hacia el banco. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. En el banco, se reunió con el mismo empleado que le había mostrado las cartas. «He tomado una decisión», le dijo Clara, con voz firme, pero suave. «Quiero continuar lo que Roberto comenzó, pero quiero hacerlo a mi manera, honrando su memoria mientras sigo mi propio corazón». Juntos revisaron el fondo que Roberto había establecido. No era una suma enorme, pero estaba administrado con tanto cuidado que podría continuar ayudando durante años si se usaba sabiamente. Clara propuso una idea. En lugar de distribuir el dinero ella sola, quería crear un pequeño comité de personas que Roberto había ayudado. Juntos, identificarían a otros que necesitaran apoyo
creando una red de bondad que se expandiera más allá de lo que una sola persona podría lograr. La idea floreció de formas hermosas. Ana, la madre soltera, se unió al comité. Marcos, el joven ingeniero, también. Incluso algunos de los empleados del banco que habían conocido a Roberto se ofrecieron a ayudar. Los martes se convirtieron en días de reunión, de planificación, de conexión. Pero Clara agregó algo más al ritual. Cada martes, antes de las reuniones del comité, visitaba el parque donde ella y Roberto solían caminar. Se sentaba en su banca favorita, abría la libreta y le hablaba a su esposo como si estuviera allí. Le contaba sobre las personas que habían ayudado esa semana, las historias de esperanza que estaban creando, cómo su legado continuaba creciendo. «Tenías razón, mi amor», le decía al viento que mecía las hojas de los árboles. «Esto llena el corazón de una manera que no puedo describir. Entiendo ahora por qué lo mantenías en secreto, porque era tan especial para ti. Y gracias por confiar en que eventualmente entendería, en que encontraría mi propio camino en esto». Pasaron los meses, y el proyecto creció. Historias de las personas que habían sido ayudadas comenzaron a circular por la comunidad. Algunos medios locales quisieron cubrir la historia, pero Clara declinó gentilmente. «Este no es sobre reconocimiento», explicaba. «Es sobre continuar el espíritu de bondad silenciosa que mi esposo cultivó durante tantos años». Sin embargo, sí permitió que se creara un pequeño jardín memorial en el parque. Un lugar tranquilo con una banca y flores que Roberto amaba. No había placas ni nombres ostentosos, solo un espacio para que las personas que él había ayudado pudieran visitar y reflexionar. Lentamente se convirtió en un lugar de paz para toda la comunidad. Un martes, casi un año después de la muerte de Roberto, Clara estaba en el banco cuando entró una joven mujer con un bebé en brazos. Tenía esa mirada de desesperación que Clara había aprendido a reconocer, la expresión de alguien que está al límite de sus fuerzas. Clara se acercó gentilmente. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con la misma calidez que Roberto habría mostrado. La joven vaciló, luego las lágrimas comenzaron a caer. Su historia era familiar. Había perdido su trabajo, estaba a punto de perder su apartamento, y no sabía cómo iba a alimentar a su hijo. Clara la escuchó con paciencia, con compasión, y luego le explicó sobre el fondo, sobre el legado de Roberto, sobre la red de apoyo que habían construido. «No estás sola», le aseguró Clara, tomando su mano. «Hay bondad en este mundo, y vamos a ayudarte a encontrar tu camino». Mientras coordinaba la ayuda para esta joven madre, Clara sintió algo profundo en su corazón. Era como si Roberto estuviera allí con ella, guiándola, sonriendo con orgullo. En ese momento, comprendió completamente lo que su esposo había sentido durante todos esos años, la conexión humana, el privilegio de ser instrumento de esperanza, la forma en que dar a otros de alguna manera también te llena a ti. Esa noche, en casa, Clara agregó una nueva entrada en la libreta de Roberto. Había comenzado a continuar el registro, documentando las nuevas historias, las nuevas vidas que tocaban. Escribió sobre la joven madre, sobre la red de ayuda que se está tejiendo, sobre cómo el legado de amor de Roberto seguía creciendo. «Mi amor», escribió, «hoy entendí completamente, no solo por qué lo hacías, sino cómo debió haberte hecho sentir. Es como si cada acto de bondad fuera una carta de amor al mundo, una forma de decir que creemos en la humanidad, en la posibilidad de que las cosas pueden mejorar. Me pregunto si sabías, cuando comenzaste esto hace tantos años, cuánto crecería. Si podías imaginar que tu pequeño acto de ayudar a una mujer en la calle se convertiría en toda una red de compasión. Probablemente no. Probablemente solo seguiste tu corazón, martes tras martes, sin pensar en el alcance futuro. Y eso es lo más hermoso de todo. No lo hiciste por legado o reconocimiento, lo hiciste porque era lo correcto, porque tu corazón no podía hacer otra cosa. Me enseñaste tanto, Roberto. Incluso ahora, incluso después de partir, sigues enseñándome. Clara cerró la libreta y miró por la ventana, afuera. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y por un momento podría jurar que una de ellas brillaba con más intensidad que las demás. Los martes continuaron, semana tras semana, mes tras mes. Cada uno traía nuevas historias, nuevas conexiones, nuevas oportunidades de hacer el bien. El comité creció,
y con él, el alcance de su ayuda. Pero Clara siempre se aseguraba de mantener el espíritu de lo que Roberto había comenzado. Ayuda discreta, sin fanfarria, enfocada en la dignidad de las personas y en crear oportunidades para que pudieran ayudarse a sí misma. ¿Hubo momentos difíciles? Por supuesto. Situaciones en las que el dinero no era suficiente. Casos en los que el problema era demasiado complejo para una solución simple. Pero Clara aprendió que a veces lo más valioso que podían ofrecer no era ayuda financiera, sino presencia. Estar allí para alguien, escuchar su historia, mostrarles que importaba. Eso había descubierto. Era lo que Roberto había entendido desde el principio. En uno de esos martes memorables, Clara conoció a una anciana llamada Beatriz, una mujer que vivía sola y cuya mayor dificultad no era económica sino la soledad. Clara comenzó a visitarla regularmente. No solo los martes, sino otros días también. Compartían té, conversaciones, y lentamente una amistad floreció. ¿Me recuerdas a alguien?, le dijo Beatriz un día, con los ojos brillantes. Hace años, conocí a un hombre en el parque. Yo estaba pasando por un momento muy oscuro. Acababa de perder a mi esposo. Ese hombre, Roberto se llamaba, simplemente se sentó conmigo. No dijo mucho. Solo estuvo allí. Me visitó varios martes seguidos, hasta que volví a sentir que la vida valía la pena. Nunca olvidé su bondad. Clara sintió que el corazón se le expandía. Otra historia, otra vida tocada por su esposo. Beatriz, dijo suavemente, ese hombre era mi esposo. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Entonces, él te enseñó bien, querida, porque tienes la misma luz en los ojos, la misma forma de hacer que una persona se sienta vista y valorada. Esa conversación se quedó con Clara durante días. Comprendió que el verdadero legado de Roberto no estaba en el dinero que había dado o en las transacciones específicas que había realizado. Estaba en la forma en que había visto a las personas, en cómo les había mostrado que importaban, en cómo había inspirado a otros, incluida ella, a hacer lo mismo. 2 años después de la muerte de Roberto, en un martes particularmente significativo, el comité organizó un pequeño evento en el Jardín Memorial. No era una celebración pública, ni un acto de fanfarria. Era simplemente una reunión de todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la bondad de Roberto, y ahora por el trabajo continuado del comité. Había rostros de todas las edades. Ana estaba allí con sus hijos adultos. Marcos vino con su esposa e hijos pequeños. La joven madre que Clara había ayudado un año atrás estaba presente, ahora con un empleo estable y una sonrisa esperanzada. Beatriz estaba sentada en una de las bancas, rodeada de nuevas amigas que había hecho a través del grupo de apoyo que el comité había creado para personas mayores. Clara miró a su alrededor, absorbiendo la escena. Había tanto amor en ese espacio, tanta esperanza, tanta evidencia de que la bondad se multiplica cuando la compartimos. Y aunque Roberto no estaba allí físicamente, su presencia era palpable en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada historia compartida. Uno por uno, las personas comenzaron a compartir lo que esa red de apoyo significaba para ellos. Hablaron de segundas oportunidades, de momentos en que estaban a punto de rendirse y encontraron ayuda. Hablaron de cómo ahora muchos de ellos estaban buscando formas de ayudar a otros, continuando el ciclo de bondad. Cuando llegó el turno de Clara de hablar, se puso de pie lentamente. Miró los rostros reunidos, cada uno representando una historia de esperanza, y sintió una profunda gratitud. Estuve casada con Roberto durante décadas, comenzó, su voz suave pero clara. Pensaba que lo conocía completamente. Conocía su comida favorita, sus hábitos, sus sueños. Pero había un lado de él que descubrí solo después de su muerte, y ese descubrimiento ha transformado mi vida de formas que nunca imaginé. Roberto guardó su bondad en secreto, no por vergüenza o por querer esconderla, sino porque entendía algo profundo, que el verdadero acto de dar no busca reconocimiento. Lo hizo porque no podía no hacerlo, porque su corazón estaba lleno de compasión, y no podía simplemente pasar de largo ante el sufrimiento de otros. Pero lo que he aprendido en estos 2 años es que su secreto no era solo sobre ayudar a otros, era sobre enseñarme, incluso después de su muerte, sobre inspirarme a encontrar mi propio camino de hacer el bien. Porque verán, Roberto no quería que simplemente continuara lo que él había comenzado. Quería que descubriera mi propia forma de amar al mundo. Clara hizo una pausa, mirando hacia el cielo, y lo encontré.
Lo encontré en cada uno de ustedes, en cada historia que compartimos, en cada mano que extendemos. Roberto sembró semillas, pero juntos hemos creado un jardín. Hubo lágrimas, abrazos y un sentido profundo de comunidad. Mientras el evento llegaba a su fin y las personas comenzaban a dispersarse, Clara se quedó en el jardín un poco más. Se sentó en la banca que habían dedicado a Roberto, la que tenía una inscripción simple. Para quien vio la humanidad en cada persona. Lo logramos, mi amor, susurró al aire. Tu secreto se convirtió en algo hermoso, algo vivo y creciente. Y aunque te extraño cada día, siento que estás aquí, en cada acto de bondad, en cada sonrisa que ayudamos a crear. La brisa mecía las hojas de los árboles, y Clara cerró los ojos, permitiéndose sentir la paz del momento. Había aprendido tanto sobre el amor en estos años. Había aprendido que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma. Que el legado más grande que podemos dejar no son posesiones materiales, sino las vidas que tocamos y la bondad que inspiramos. Pensó en todos los martes de Roberto, en las 36 años de dedicación silenciosa. Pensó en cómo cada pequeño acto se había sumado a algo monumental, no por su magnitud individual, sino por su constancia, su sinceridad, su amor, y comprendió que ese era el verdadero mensaje de la historia de Roberto. No se trata de hacer grandes gestos heroicos que el mundo celebre. Se trata de la bondad constante. Día tras día, martes tras martes, pequeños actos que cuando se suman, cambian el mundo. Clara abrió los ojos y miró a su alrededor una vez más. El jardín estaba lleno de flores que ella misma había plantado, cada una representando una de las personas ayudadas. Rosas rojas por Ana y sus hijos. Girasoles por Marcos y su familia. Lirios blancos por Beatriz y los demás ancianos, y en el centro, un árbol joven que había plantado en memoria de Roberto. Un árbol que crecería fuerte y alto, dando sombra y refugio a todos los que vinieran. Mientras se levantaba para irse, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. No era que el dolor de perder a Roberto hubiera desaparecido. Nunca desaparecería completamente, pero ahora estaba entrelazado con algo más grande: gratitud, propósito, y la profunda satisfacción de saber que el amor de su esposo continuaba vivo en el mundo. Los martes siguieron llegando como siempre lo hacían, y cada uno traía consigo nuevas oportunidades de hacer el bien, nuevas historias que agregar a la libreta, nuevas formas en que el legado de Roberto continuaba expandiéndose. Clara envejeció con gracia. Su cabello se volvió completamente plateado. Sus pasos se hicieron un poco más lentos. Pero su compromiso con los martes nunca vaciló. Incluso cuando otros del comité ofrecieron tomar más responsabilidad para que ella pudiera descansar, ella insistía en estar presente. Es mi conexión con Roberto, les explicaba. Es nuestra forma de seguir juntos, de seguir amándonos a través del servicio a otros. Y así fue hasta el final de sus días. Clara continuó ese hermoso ritual, ese legado de amor que Roberto había comenzado y que ella había expandido. No como una obligación o carga, sino como un regalo, una forma de mantener vivo el amor más puro que había conocido. Años más tarde, cuando Clara también partió de este mundo, dejó su propia carta en la libreta, ahora llena de historias acumuladas de décadas de bondad. En ella, escribió para las futuras generaciones que continuarían el trabajo, compartiendo la lección que Roberto le había enseñado y que ella había vivido completamente. El amor verdadero, escribió con mano temblorosa pero segura, no es solo lo que sentimos, es lo que hacemos, es la forma en que tratamos a otros, la compasión que mostramos, la esperanza que sembramos. Roberto me enseñó que cada persona que encontramos es una oportunidad de amar, de servir, de hacer una diferencia. Si están leyendo esto, significa que este legado ha continuado más allá de mis días, y eso me llena de esperanza. Sigan amando, sigan sirviendo, sigan creyendo en la bondad de la humanidad y recuerden siempre, no necesitamos hacer cosas grandes para hacer una gran diferencia. Solo necesitamos hacer pequeñas cosas con gran amor constantemente, sin buscar reconocimiento ni gratitud. Los martes son especiales porque Roberto los hizo especiales. Pero la verdad es que cada día puede ser un martes, cada día puede ser una oportunidad de cambiar una vida, de sembrar esperanza, de recordarle a alguien que no está solo en este mundo.
Este es el secreto que Roberto guardó, el secreto que descubrí, y el secreto que ahora comparto con ustedes. El amor que damos nunca se pierde, se multiplica, se expande, y continúa tocando vidas mucho después de que nos hayamos ido. Esa es la verdadera inmortalidad. Y así termina esta historia, pero en realidad, nunca termina, porque el legado de Roberto y Clara continúa en cada persona que decide extender una mano amiga, en cada acto de bondad silenciosa, en cada martes dedicado a hacer del mundo un lugar un poco mejor. La libreta de cuero gastado permanece en el banco, ahora en manos de nuevos guardianes de este hermoso legado. Las páginas continúan llenándose con nuevas historias, nuevas esperanzas, nuevas vidas transformadas. El jardín memorial florece cada primavera, un recordatorio viviente de que el amor plantado con dedicación siempre dará fruto. Y en algún lugar, en el misterio de lo que viene después, tal vez Roberto y Clara estén juntos nuevamente, sonriendo al ver cómo su amor transformó no solo sus propias vidas, sino innumerables otras, porque eso es lo que el verdadero amor hace: trasciende el tiempo, supera la muerte, y continúa inspirando generaciones mucho después de que sus iniciadores hayan partido. El secreto de los martes no era realmente un secreto sobre dinero o transacciones bancarias. Era un secreto sobre la capacidad del corazón humano para amar sin límites, para dar sin esperar nada a cambio, para hacer del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. Y ese secreto, ahora revelado, continúa transformando vidas, porque algunas historias no terminan. Solo se expanden, se multiplican y se convierten en parte del tejido mismo de la esperanza humana. Así que la próxima vez que veas a alguien en necesidad, recuerda a Roberto y su ritual de los martes. Recuerda que un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. Recuerda que el amor verdadero se muestra en las acciones, no solo en las palabras. Y quién sabe, tal vez tú también descubras tu propio martes, tu propia forma de hacer del mundo un lugar más amable, más esperanzador, más lleno de amor. Porque al final, eso es lo que todos buscamos: una oportunidad de importar, de hacer una diferencia, de amar y ser recordados no por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Esta es la historia de un hombre que fue al banco todos los martes durante 36 años, y de la mujer que descubrió el hermoso secreto que él guardaba. Pero más que eso, es una historia sobre el poder transformador del amor silencioso, constante y generoso. Y esa historia, esa hermosa historia, nunca termina realmente. Continúa en cada corazón que se inspira a amar un poco más, a dar un poco más, a ser un poco más amable. Continúa en ti.